La historia de la industria automotriz en los Estados Unidos no podría entenderse sin la presencia de la corporación Chrysler, una de las tres grandes empresas de Detroit que ha navegado por décadas de innovación, crisis financieras y audacia creativa. A lo largo de su existencia, esta compañía se ha distinguido por una disposición casi temeraria a experimentar con diseños y tecnologías que sus competidores consideraban demasiado arriesgados. Esta inclinación hacia lo inusual ha dado lugar a una serie de vehículos que desafían las convenciones estéticas y mecánicas, ganándose un lugar de honor en la lista de los coches más extraños jamás fabricados. Para comprender la magnitud de esta rareza, es necesario analizar detalladamente 10 modelos que personifican la voluntad de la empresa por romper los moldes establecidos, utilizando una narrativa fluida que prescinda de numeraciones y encabezados, permitiendo que la historia de estas máquinas se entrelace de forma natural. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El primer gran ejemplo de esta audacia es el Chrysler Airflow, lanzado a mediados de la década de 1930. En una época en la que los automóviles eran básicamente cajas cuadradas sobre ruedas con guardabarros separados, la empresa decidió aplicar por primera vez principios científicos de aerodinámica en un coche de producción masiva. El diseño fue el resultado de extensas pruebas en túneles de viento, una tecnología que en aquel entonces se reservaba casi exclusivamente para la aviación. El coche presentaba una parrilla delantera redondeada que fluía hacia el resto de la carrocería, faros integrados en lugar de estar montados en soportes externos y una parte trasera suavemente inclinada. Aunque hoy lo vemos como el precursor de todos los coches modernos, en su momento el público lo consideró demasiado extraño y futurista. La extrañeza no era solo visual, sino estructural, ya que utilizaba una construcción de tipo monocasco muy avanzada que lo hacía increíblemente rígido y seguro. Lamentablemente, su apariencia alienígena para los estándares de la Gran Depresión alejó a los compradores, convirtiéndolo en un fracaso comercial que casi hunde a la compañía, pero que dejó un legado imborrable en la ingeniería mundial. A medida que avanzamos en el tiempo, nos encontramos con un experimento que parece extraído de una novela de ciencia ficción, el Chrysler Turbina de 1963. Este vehículo no utilizaba un motor de pistones convencional, sino una turbina de gas similar a la de un motor de avión a reacción. El diseño exterior, obra de la casa italiana Ghia, era igual de impactante, con una pintura de color bronce metálico y un interior que recordaba a la cabina de una nave espacial, con una consola central que se extendía de adelante hacia atrás. Lo más extraño de este coche era su capacidad para funcionar con casi cualquier líquido inflamable. Los registros de la época indican que podía quemar gasolina, gasóleo, queroseno, aceite vegetal, e incluso se cuenta que el presidente de México, en aquel entonces, hizo funcionar una unidad con tequila para demostrar su versatilidad. El sonido que emitía era un silbido agudo y futurista, en lugar del rugido tradicional. Chrysler fabricó 50 unidades para entregarlas a familias comunes para que las probaran en su vida diaria, lo que representa uno de los estudios de mercado más extraños y costosos de la historia. Al final, la mayoría de estos coches fueron destruidos para evitar impuestos de importación de las carrocerías italianas, dejando solo unas pocas unidades en museos, como testigos de una era donde se pensó que el futuro del transporte estaría impulsado por la propulsión a chorro. La década de los años 80 trajo consigo una transformación drástica bajo el mando de Lee Iacocca, y con ella surgieron vehículos que, aunque exitosos, eran extraños por su concepto y ejecución. El Chrysler Executive fue una propuesta de limusina basada en la plataforma Ka, que era originalmente una arquitectura para coches económicos de tracción delantera. Resulta sumamente extraño ver un vehículo de lujo extendido y con pretensiones señoriales construido sobre la base de un coche compacto. Era una limusina pequeña, estrecha y equipada con un motor de 4 cilindros con turbocompresor, algo que rompía con toda la tradición de las grandes y pesadas limusinas estadounidenses de motor de 8 cilindros en V. Su apariencia era la de un coche familiar que había sido estirado de forma artificial, creando proporciones que resultaban incómodas a la vista. A pesar de su extrañeza,
Este vehículo representó el pragmatismo extremo de la empresa en una época de escasez de recursos, intentando ofrecer lujo de clase ejecutiva con componentes de bajo coste. Siguiendo con la tendencia de los diseños polarizantes, el Chrysler Imperial de 1991 llevó el estilo clásico al borde de lo bizarro. En un momento en que el resto del mundo se movía hacia líneas aerodinámicas y modernas, Chrysler decidió lanzar un sedán que parecía un homenaje a los muebles victorianos. El Imperial presentaba una parrilla frontal vertical extremadamente prominente, faros ocultos y una caída trasera que recordaba a los coches de los años 70. Sin embargo, lo más extraño era su suspensión neumática que a menudo fallaba y dejaba al coche hundido en el asfalto, y un sistema de instrumentos digitales que hablaba al conductor para avisarle de puertas abiertas o niveles de aceite bajos. Era un choque anacrónico entre tecnología electrónica de punta y una estética que se negaba a abandonar el pasado, resultando en un coche que se sentía fuera de lugar tanto en la ciudad como en la carretera, siendo apreciado únicamente por un nicho muy específico de clientes que buscaban un lujo ostentoso y nostálgico. En la década de los 90, la compañía vivió una explosión creativa impulsada por sus centros de diseño que dio lugar al Chrysler Prowler, originalmente bajo la marca Plymouth, pero integrado plenamente en la identidad de la corporación. Este vehículo es, sin duda, uno de los más extraños por su propia existencia como coche de producción masiva. Se trataba de un homenaje a los coches modificados de los años 50, con ruedas delanteras expuestas como las de un coche de carreras de Fórmula 1 y una forma de cuña extremadamente afilada. Lo extraño del Prowler era la contradicción entre su apariencia agresiva y su mecánica moderada, ya que en lugar de un potente motor de 8 cilindros que su estética prometía, estaba equipado con un motor de 6 cilindros en V y una transmisión automática que le quitaba gran parte del carácter deportivo. Además, el espacio interior era tan reducido que la empresa ofrecía un remolque a juego que se enganchaba a la parte trasera para poder llevar equipaje, creando un conjunto visualmente impactante y desconcertante que parecía un coche de juguete a escala real circulando por las calles. Casi al mismo tiempo, apareció el Chrysler PT Cruiser, un vehículo que dividió a la opinión pública como pocos lo han hecho. Su diseño intentaba mezclar la practicidad de un coche familiar moderno con la estética de los furgones de reparto de 1930. El resultado fue un coche con un techo alto y redondeado, guardabarros ensanchados y una apariencia general que recordaba a una caricatura de un coche antiguo. Fue un éxito de ventas masivo al principio, pero su extrañeza residía en su falta de definición. No era del todo una furgoneta, ni un sedán, ni un vehículo deportivo utilitario. Con el paso del tiempo, el diseño envejeció de forma peculiar y se convirtió en objeto de parodias. Pero sigue siendo un testimonio de cómo Chrysler fue capaz de crear un segmento de mercado totalmente nuevo basado en la pura nostalgia visual, desafiando todas las leyes de la sobriedad automotriz de finales del siglo XX. La influencia de la asociación con la marca alemana Daimler a principios de los años 2000 dio lugar al Chrysler Crossfire, un coche que es extraño por la mezcla de sus componentes. Bajo su carrocería de diseño estadounidense, que presentaba líneas inspiradas en los edificios de estilo Art Deco de Miami, se escondía casi en su totalidad un Mercedes-Benz SLK de la generación anterior. Esta mezcla de un exterior americano dramático con un chasis y motor alemán de alta precisión resultó en un coche con una personalidad dividida. Lo más extraño de su diseño era la parte trasera, que según algunos críticos se asemejaba a la postura de un perro encorvado, y un alerón retráctil que se elevaba automáticamente al alcanzar ciertas velocidades. El Crossfire era un coche elegante pero desconcertante que intentaba vender el lujo europeo con el espectáculo visual de Detroit, creando una experiencia de conducción refinada pero envuelta en una cáscara que muchos consideraban excesivamente ornamentada y rara para un deportivo. Si de rarezas extremas se trata, debemos mencionar el Chrysler TC fabricado por Maserati. Este fue un proyecto de vanidad que resultó en uno de los coches más confusos de la historia. Chrysler encargó a la prestigiosa firma italiana Maserati que fabricara un Gran Turismo basado nuevamente en la plataforma de sus coches económicos. El coche parecía un Chrysler LeBaron convencional,
pero costaba el doble, y lo único que gritaba su herencia italiana eran los logotipos de Maserati mezclados con el Pentastar de Chrysler en las ruedas y el volante. Tenía un techo duro desmontable con ventanas de ópera circulares que le daban un aspecto muy extraño y anticuado. La mezcla de un motor desarrollado por Maserati con un interior de cuero italiano y una carrocería que el público no podía distinguir de un modelo barato fue una receta para la confusión total. Fue un vehículo que intentó comprar prestigio a través de una asociación forzada, resultando en una máquina que no era ni un verdadero coche de lujo italiano ni un sólido coche americano, quedando como una curiosidad histórica de la mala gestión de las marcas. Ya en la era de los conceptos modernos, el Chrysler ME412 surgió como un espejismo de lo que la empresa podía lograr si se deshacía de sus inhibiciones. Se trataba de un superdeportivo con motor central que utilizaba un motor de 12 cilindros en V con 4 turbocompresores, capaz de alcanzar velocidades que habrían puesto en aprietos a los coches más caros de Europa. Lo extraño de este modelo es que estuvo a punto de entrar en producción masiva, pero fue cancelado en el último momento porque superaba en rendimiento a los coches de la marca alemana socia de Chrysler en ese momento. Su diseño era una mezcla agresiva de fibra de carbono y líneas aerodinámicas brutales que no se parecían a nada que la empresa hubiera hecho jamás. Aunque solo se fabricaron prototipos, su existencia es un recordatorio extraño y fascinante de un momento en que los ingenieros de Detroit estuvieron a punto de conquistar el mundo de los superdeportivos con una máquina que parecía haber caído de otro planeta. Finalmente, el Chrysler Pacifica original, lanzado a principios de los 2000, merece ser mencionado por ser el precursor del concepto de vehículo de transporte familiar de lujo que hoy domina el mercado, pero con una ejecución que en su momento fue considerada muy extraña. No era una furgoneta ni un vehículo deportivo utilitario, sino un híbrido que intentaba ofrecer el confort de una limusina con la practicidad de un coche para 6 pasajeros. Su altura era inusual y su diseño trasero muy pesado visualmente. En aquel entonces, la gente no sabía cómo clasificarlo, y esa ambigüedad lo hacía parecer un coche experimental. Fue el primer intento serio de la empresa por alejarse de la imagen de las furgonetas tradicionales para madres de familia y crear algo más sofisticado, aunque su apariencia masiva y sus proporciones únicas lo hacían ver como un gigante amable pero extraño en los suburbios de los Estados Unidos. El análisis de estos 10 vehículos revela una constante en la filosofía de la corporación: la negativa a conformarse con lo ordinario. El Chrysler Airflow nos enseñó que ser el primero en innovar a menudo conlleva el castigo del rechazo del público, pero sienta las bases para el progreso futuro. El coche turbina demostró que la ambición técnica no tiene límites cuando se cuenta con la visión necesaria, incluso si la tecnología no es comercialmente viable a largo plazo. Por otro lado, vehículos como el Chrysler Executive o el TC de Maserati nos muestran el lado más extraño de la ingeniería corporativa, donde la necesidad de ahorrar costes o de proyectar una imagen falsa de lujo crea quimeras mecánicas que confunden tanto a los expertos como a los compradores comunes. La extrañeza en los coches de esta empresa no debe verse como un defecto, sino como un rasgo de carácter. El Prowler y el PT Cruiser fueron apuestas arriesgadas por la nostalgia que demostraron que el público está dispuesto a aceptar formas inusuales si apelan a las emociones correctas. Estos coches rompieron la monotonía de las carreteras llenas de sedanes grises y aburridos, aportando un toque de fantasía y teatralidad al transporte diario. Aunque el Crossfire y el Imperial tuvieron una recepción mixta, su existencia obligó a la industria a reflexionar sobre la identidad de las marcas y sobre cómo la mezcla de diferentes culturas automotrices puede dar resultados inesperados y a veces fascinantes. La construcción de estos vehículos también implicó desafíos de fabricación únicos. Por ejemplo, la producción del Chrysler Turbina requería materiales capaces de soportar temperaturas de escape altísimas, lo que llevó al desarrollo de nuevas aleaciones metálicas que luego se utilizaron en otras áreas de la industria aeroespacial y automotriz. El Airflow obligó a los fabricantes de acero a crear paneles con curvas más complejas de lo que se había intentado hasta entonces.
Cada uno de estos coches extraños empujó los límites de lo que era técnicamente posible, actuando como laboratorios rodantes que, aunque no siempre llenaron las arcas de la compañía, sí enriquecieron el conocimiento general de la ingeniería de transporte. En el caso del Chrysler Imperial de los años 90, la extrañeza se manifestaba también en la experiencia del usuario. El sistema de alerta por voz, conocido como el Centro de Información Electrónica, utilizaba una tecnología de síntesis de voz que hoy nos parece rudimentaria, pero que en 1988 era verdaderamente asombrosa. Que un coche te dijera con una voz metálica que el líquido del lavaparabrisas estaba bajo, era una experiencia desconcertante para muchos conductores, contribuyendo a esa atmósfera de extrañeza que rodeaba al vehículo. Era un intento de humanizar la máquina a través de la electrónica, una tendencia que Chrysler lideró con un entusiasmo que a veces rayaba en lo ridículo. La colaboración con Maserati para el modelo TC es un ejemplo fascinante de cómo la política interna de las empresas puede dar lugar a productos extraños. Fue el resultado de una amistad personal entre Lee Iacocca y Alejandro de Tomaso, quienes querían crear algo especial juntos. Sin embargo, los retrasos en la producción y la falta de claridad en el diseño hicieron que, cuando el coche finalmente salió al mercado, ya pareciera anticuado y fuera de sintonía con las tendencias actuales. Esta falta de sincronización con el tiempo es un tema común en muchos de los coches más extraños de la marca, que a menudo llegaron demasiado pronto, como el Airflow, o demasiado tarde, como el Imperial. El Chrysler Crossfire también es un caso de estudio sobre cómo la estética puede chocar con la funcionalidad. El diseño era tan prioritario que la visibilidad trasera era casi nula, debido a la forma de la luneta y a los anchos pilares traseros. Además, el habitáculo era tan estrecho que los controles de los asientos estaban situados en lugares de difícil acceso. Pero para Chrysler, esto era un precio aceptable por tener un coche que pareciera una escultura en movimiento. La empresa estaba dispuesta a sacrificar parte de la practicidad diaria en favor de una declaración de estilo fuerte y única, algo que ha definido a la marca en sus momentos más memorables. Dale like, suscríbete y comparte. Incluso en sus vehículos más grandes como la Pacifica, Chrysler intentó romper el molde. En lugar de hacer una furgoneta convencional con puertas correderas, optaron por puertas batientes de estilo coche para darle un aire más elegante, aunque esto resultaba menos práctico en aparcamientos estrechos. Esta insistencia en hacer las cosas de manera diferente es lo que ha mantenido a la empresa en el centro de la conversación automotriz durante casi un siglo. Cada uno de estos coches, desde el futurista turbina hasta el nostálgico PT Cruiser, cuenta una historia de riesgo, imaginación y a veces una total desconexión con la realidad del mercado, lo cual es precisamente lo que los hace tan interesantes para los historiadores y aficionados. La extrañeza de Chrysler también se reflejó en sus nombres y marcas. La forma en que movían modelos de una división a otra, llamándolos Plymouth un día y Chrysler al siguiente, creaba una confusión adicional que se sumaba a la rareza intrínseca de los diseños. El Prowler es el ejemplo perfecto de un coche que comenzó su vida con una identidad y terminó con otra, reflejando las turbulencias internas de una corporación que siempre parecía estar en un estado de flujo creativo o financiero. Esta inestabilidad a menudo se traducía en productos que no tenían un predecesor claro ni un sucesor directo, existiendo como anomalías aisladas en el tiempo. Al final, lo que hace que estos 10 coches sean los más extraños no es solo su apariencia, sino la audacia de haberlos puesto en manos del público. Otras marcas diseñan prototipos extraños que nunca salen del salón del automóvil, pero Chrysler tuvo el valor de llevar el Airflow a las salas de exhibición en 1934, de entregar coches con turbinas a familias de clase media en 1963 y de fabricar un coche modificado de estilo retro en 1997. Esta disposición a fallar de manera espectacular en busca de la innovación es lo que ha permitido a la empresa sobrevivir a través de los años, adaptándose y reinventándose constantemente a través de sus creaciones más inusuales. La ingeniería detrás del Chrysler ME412
es quizás el punto culminante de esta voluntad técnica. El nombre mismo es extraño. Significaba motor central, 4 turbocompresores y 12 cilindros. El hecho de que Chrysler, una marca asociada a menudo con sedanes familiares y furgonetas, pudiera construir un coche que superaba en potencia a un Ferrari de la época es una de las paradojas más extrañas de la industria. Aunque el coche nunca llegó a las calles, su desarrollo demostró que bajo la superficie de los modelos convencionales de la empresa latía un deseo de gloria técnica que a veces se manifestaba en formas extrañas y maravillosas. Hoy en día, cuando vemos estos coches en museos o en concentraciones de vehículos clásicos, recordamos que la industria automotriz sería mucho menos colorida sin los experimentos de Chrysler. El PT Cruiser sigue siendo una visión común en algunas ciudades, recordándonos una época de optimismo visual a finales del siglo XX. El turbina sigue siendo el santo grial de los coleccionistas de tecnología, representando un futuro que nunca fue. Cada una de estas máquinas es una pieza de un rompecabezas que forma la identidad de una empresa que nunca tuvo miedo de ser la más rara de la clase y que a menudo descubrió que la extrañeza es solo otra palabra para la innovación que el mundo aún no está listo para aceptar. Es fascinante pensar en el proceso de aprobación que cada uno de estos vehículos tuvo que pasar. ¿Cómo convencieron los diseñadores del Airflow a los ejecutivos de que un coche sin guardabarros externos sería el futuro? ¿Qué argumentos usaron para defender la fabricación de una limusina basada en un coche compacto como el Executive? Estas preguntas nos llevan a imaginar salas de reuniones llenas de pasión y, posiblemente, de una gran dosis de locura creativa. Chrysler ha sido históricamente una empresa donde los individuos con ideas fuertes podían dejar su huella, dando lugar a coches que eran el reflejo de visiones personales más que de estudios de mercado fríos y calculados. La longevidad de algunos de estos diseños extraños es también notable. El PT Cruiser se mantuvo en producción durante 10 años con cambios mínimos, lo que demuestra que lo que al principio parece extraño puede convertirse en una parte aceptada del paisaje urbano. Por el contrario, el Chrysler Imperial de 1991 desapareció rápidamente, dejando atrás solo la curiosidad de sus advertencias por voz y su suspensión neumática problemática. Esta disparidad en el éxito demuestra que la extrañeza es una moneda de dos caras. Puede llevar a la inmortalidad icónica o al olvido rápido, pero nunca a la indiferencia. Al reflexionar sobre estos 10 modelos, queda claro que Chrysler ha sido la marca más valiente de Detroit. Mientras Ford y General Motors solían jugar a lo seguro con diseños conservadores, Chrysler se lanzaba al vacío con cada nuevo proyecto. A veces caían de pie, como con la invención de la furgoneta moderna, y a veces caían de forma estrepitosa, como con el Airflow. Pero siempre lo hicieron con un estilo único que hacía que el mundo entero se detuviera a mirar. Esa capacidad de asombro es lo que define a los coches más extraños de la marca y lo que asegura que su historia sea siempre digna de ser contada y estudiada por las futuras generaciones de entusiastas del motor. La construcción de la identidad de Chrysler a través de la extrañeza también ha influido en cómo percibimos el lujo americano. Mientras Cadillac y Lincoln se centraban en la suavidad y el tamaño, Chrysler intentó a menudo definir el lujo a través de la distinción técnica y estética. Ya fuera mediante un motor de turbina o un diseño Art Deco en el Crossfire, la marca siempre buscó algo más allá de la simple opulencia. Querían que sus coches fueran temas de conversación, objetos que provocaran una reacción emocional fuerte. En un mundo donde los coches son cada vez más uniformes y predecibles, mirar hacia atrás a estas 10 rarezas de Chrysler nos recuerda que la automoción es, en su mejor versión, una forma de arte industrial que no debe temer a lo inusual ni a lo extraño. La historia de estos vehículos es también la historia de las personas que los condujeron. Imaginemos el orgullo y la confusión de las familias de 1963 al aparcar un Chrysler Turbina frente a su casa, o la sensación de los primeros compradores del Prowler al ser el centro de atención en cada semáforo. Estos coches ofrecieron a las personas comunes la oportunidad de poseer algo verdaderamente extraordinario, de ser parte de un experimento social y técnico a gran escala. Ese vínculo entre la marca y el usuario, mediado por la extrañeza del producto, es lo que ha creado una base de seguidores leales,
que celebran estos modelos no a pesar de sus rarezas, sino debido a ellas. En conclusión, los 10 coches más extraños jamás fabricados por Chrysler son mucho más que curiosidades mecánicas. Son hitos de la innovación, errores gloriosos y declaraciones de estilo que han dado forma a la industria automotriz estadounidense. Desde el pionero Airflow hasta el incomprendido ME412, cada uno de ellos representa un momento en el que la empresa decidió ignorar las reglas y seguir su propio camino. A veces ese camino llevaba al éxito masivo y otras veces a la desaparición del modelo, pero siempre fue un viaje emocionante y lleno de sorpresas. La próxima vez que veamos un PT Cruiser o un Crossfire por la calle, deberíamos sonreír al recordar que estamos viendo una pequeña parte de esa larga y extraña tradición de Chrysler por hacer lo que nadie más se atrevía a hacer. La perseverancia de la empresa en mantener vivos estos conceptos, incluso ante las críticas, es un testimonio de su cultura interna. Chrysler ha sido a menudo la oveja negra de Detroit, la empresa que siempre parecía estar al borde del colapso, pero que siempre lograba sobrevivir gracias a un producto inesperado y valiente. Esa resiliencia es lo que ha permitido que rarezas como el Prowler pasaran de ser un simple boceto a una realidad en las carreteras. Al final, los coches más extraños de Chrysler son la prueba de que en el mundo de los negocios, la creatividad y la audacia son tan importantes como los balances contables. A veces, para avanzar, es necesario ser lo suficientemente extraño como para cambiar el mundo de una manera que nadie vio venir. Además, estos vehículos son un recordatorio de que la innovación no siempre se mide por el éxito financiero inmediato. A menudo los grandes cambios y las ideas revolucionarias surgen de la valentía de desafiar las expectativas. Chrysler ha demostrado que la historia de la automoción está llena de giros inesperados y que, aunque algunos modelos puedan ser considerados fracasos, su legado perdura en la memoria de los entusiastas y en la evolución de la industria. Cada uno de estos coches extraños nos invita a celebrar la diversidad y la originalidad en un mundo que a menudo favorece la conformidad. Por último, es crucial que sigamos explorando y valorando estas rarezas, no solo como piezas de historia, sino como ejemplos de cómo la pasión y la innovación pueden impulsar la industria hacia adelante. Cada coche tiene una historia que contar, y al compartir estas historias, mantenemos viva la chispa de la creatividad que ha caracterizado a Chrysler a lo largo de los años. En un mundo donde todo parece estandarizarse, estos modelos nos enseñan que ser diferente puede ser la clave para dejar una huella imborrable. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.